Bendiciones, mis amados hermanos. Este jueves en el cual estamos estudiando lo que es cómo interpretar correctamente las escrituras. Sabemos que estamos atentos a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra y del Espíritu Santo, de su unción, porque creemos firmemente que la palabra de Dios es el Evangelio, es el poder de Dios que transforma, cambia. Este Evangelio de la gracia cambia nuestra vida, cambia nuestro enfoque, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, incluso cambia la manera de creer en lo que es las creencias incorrectas a las creencias correctas. Y a través de esta palabra estamos viendo el cambio que hay en lo que es la obediencia en el antiguo pacto y la obediencia en el nuevo pacto. Yo sé bien que hay muchas preguntas que nos vienen cuando estamos estudiando acerca de este tipo de palabra, pero todas esas preguntas quiero decirte que van a ser evacuadas conforme va pasando el tiempo, escuchando la palabra, estudiando la palabra. A veces queremos entender todo completamente, por eso es que estamos hablando de fe. Una vez un doctor me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo sabe usted que esto es real? Digo, porque lo creo, lo practico y veo su fruto. Y así deben ser las cosas del Señor. La palabra de Dios no es solamente para tener una información en nosotros, no solamente para tener un conocimiento solamente, sino que esta palabra, que es Cristo Jesús, este evangelio que es acerca de Jesucristo y su obra terminada, trae frutos a nuestra vida. Sí, yo sé que se habla tradicionalmente de los frutos de arrepentimiento. Bueno, claro que nuestra mente debe cambiar totalmente, pero lo que más vemos es la salvación. Lo que vemos es la salvación completa, que no es solo perdón de pecados, no es solamente vivir una vida o tener una buena conducta, sino que ver también esos frutos de lo que nos habla la obra de Dios, lo que nos habla el Evangelio de Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros, tanto como la sanidad, la prosperidad, la felicidad, la liberación o la libertad en nuestras vidas. Por eso es que nuestro ministerio ha sido llamado a perfeccionar a los santos y no a edificar la iglesia. Yo sé que muchas veces estamos hablando y decimos: bueno, es que el ministerio es para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, dice: y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, he dicho que a fin es propósito, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos, para propósito, la obra del ministerio, para propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, que los ministerios, los 5 ministerios que está hablando en este pasaje, Efesios capítulo 4, verso 11, es para perfeccionar, que alcance esa madurez mental, porque en Cristo, en nuestro espíritu, estamos totalmente completos. Pero para que alcance mentalmente, desarrollemos una conciencia, maduremos en esa conciencia, y así que los santos hagan la obra, la acción del ministerio. Ministerio es servicio, diaconado, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. En otras palabras, el ministerio, los 5 ministerios, perfecciona a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, y esa obra del ministerio edifique el cuerpo de Cristo, edifique la iglesia. Por tanto, nuestro ministerio es para perfeccionar a los santos. Sí, usted, no importa de qué denominación sea,
has nacido de nuevo, tienes a Cristo en su corazón, por tanto eres parte de la iglesia de Dios, una iglesia universal, la iglesia de Dios, lavada por la sangre del Cordero, lleno del Espíritu Santo, y nosotros lo que hacemos es perfeccionar a esos santos, a ustedes, para que con este conocimiento edifiquen la fe, la perseverancia a otras personas en lo que es las cosas del Señor. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hoy estaremos hablando de la obediencia. En el nuevo pacto es una acción de fe. La obediencia en el nuevo pacto es una acción de fe. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Vamos a ir al repaso, lo que hemos estudiado. Recuérdense que estamos hablando de interpretar, cómo interpretar correctamente las Escrituras. Y estamos viendo algunos temas en lo que es esta enseñanza. Y hemos hablado de la salvación, hemos hablado de la sanidad, hemos hablado del perdón de pecados. Y ahora estamos hablando de la obediencia en el antiguo pacto, como lo vemos ahora en el nuevo pacto a la luz de nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada. Obedecer a Dios antes que los hombres fue lo que estudiamos. Vimos que estos hombres eran los sacerdotes de la ley. Pues sí, ellos están diciendo, los apóstoles están diciendo, es necesario obedecer a Dios que a los sacerdotes de la ley, porque lógicamente los sacerdotes de la ley les estaba prohibiendo a ellos predicar, enseñar acerca de Jesucristo. Y ya vimos todo eso, puede verlo en la enseñanza anterior. Vimos a Pablo obedeciendo a la fe, que era recibir, aceptar, responder a la fe, o sea, lo que creía. Recibió la gracia y recibió el apostolado. Pues actuó conforme a la gracia y actuó conforme a su apostolado. Eso es obediencia a la fe. Vimos que el Padre Celestial no obliga a nadie a hacer nada. En el antiguo pacto era una obligación, la obediencia. En el nuevo pacto no es una obligación, es un acto de fe, es un fruto de la fe. Y vamos a ver que la fe es un fruto del amor. Dijimos que la obediencia es un fruto de la fe. Y la fe es un fruto del amor. En otras palabras, obedecemos por amor. ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a cosas por amor? Nos sometemos incluso nosotros los varones. Nos sometemos a nuestra esposa por amor. Obedecemos algunas cosas. Obedecemos cosas por amor. No porque es imposición. ¿Cuántas esposas obedecen a su marido por amor? No por imposición. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos, Efesios capítulo 5, verso 21, nos enseña que debemos de someternos unos a otros en el matrimonio. Pero no voy a hablar de eso. Es tema para hablar acerca del matrimonio y ver tantas cosas importantes y maravillosas que a la luz del nuevo pacto son gloriosas y maravillosas. O sea, caminamos conforme al amor que el Padre nos tiene. Gálatas capítulo 5, verso 6. Estoy en el repaso. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hemos dicho que se nos ha enseñado, y está bien, pero se nos ha enseñado mucho, se nos ha saturado nuestra conciencia de que nosotros debemos de amar a Dios. Sí, está bien. Pero aquí dice que la fe obra por el amor de Dios. Pues sí, significa que
Obedezco porque Él me ama. Obedezco porque Él me ama. Camino en fe porque Él me ama. O en sí, el amor de Dios es el que provoca, es el que me hace, es el que me inspira a caminar en esa obediencia, en fe, llamada fe. No obedecemos para ser obedientes. Obedecemos porque fuimos hechos obedientes. Ya tú, nacido de nuevo, eres obediente. Por la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, somos obedientes porque Cristo obedeció. Nosotros lo que estamos es obedeciendo la obediencia que Cristo hizo. Sí, Jesucristo obedeció. Por tanto, Jesucristo obedeció la ley. Por tanto, yo no obedezco la ley. Obedezco a Cristo, que es diferente. En Romanos capítulo 10, versos 16 al 17, en la versión NBV, dice de esta manera: sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. No todos aceptaron, los judíos aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha obedecido a nuestro mensaje? Así que la fe nace, en el verso 17, dice, así que la fe nace cuando se presta atención. ¿Se recuerda? Eso lo estaremos hablando más en lo que entremos acerca de fe. Cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Cuando pone atención a las buenas noticias, decía el jueves pasado, dejemos de estar poniéndole tanta atención a otras cosas que no edifican nuestra vida, que no perfeccionan nuestra vida, que no provocan, que no nace la obediencia, sino más bien el no obedecer. El anuncio de Cristo fue Salvador. Eso es lo que vamos a obedecer. ¿A qué? Las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Que Cristo es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Por tanto, yo voy a obedecer a mi Señor Jesucristo. Voy a caminar en esa fe. ¿En qué? Creyendo, actuando lo que Él hizo en la salvación para mi vida. Y decía que salvación no es solamente perdón de pecados, sino que salvación también es prosperidad, sanidad, felicidad y todo lo demás. Obedecer las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada es aceptar lo que ya el Padre hizo a través de Jesucristo. Es decir, encontrarnos obedeciendo mandamientos para recibir lo que ya Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Esa obediencia es del antiguo pacto, no es del nuevo pacto. El nuevo pacto lo que me dice es que yo acepte, eso es obedecer, yo acepto lo que Cristo hizo por mí. Cristo fue obediente por mí. Por tanto, todas las bendiciones o toda la bendición está en mi vida porque Cristo obedeció. No porque yo obedezco, sino porque Cristo obedeció. Yo acepto eso. Hay personas que no lo aceptan. Hay personas que pasan diciendo, no, es que no puede ser posible. Yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que perdonar, tengo que orar, ayunar. Todo eso es bueno, pero no estás aceptando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo nos enfoca a lo que es la enseñanza de gracia, las buenas nuevas, es enfocarnos en lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Cristo. ¿Podremos hacer algo por Cristo? No, es lo que Él hizo por nosotros, que es obediencia, aceptar lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Quitó el pecado.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, y no solo de mí, dice de todo el mundo, pero estamos hablando personal. Quitó el pecado en mi vida. Que por su llaga yo he sido sanado. Todo lo demás, lo que se mueve alrededor, negativo, no me mueve, sino lo que he aceptado. Por eso no acepte cosas negativas en tu vida. No las recibas. No las recibas. Decía un apóstol hace muchos años, es que el diablo llega y toca la puerta de su casa y llega con un paquete de maldiciones y usted lo firma recibido. No, no lo recibas. Este sistema tiene muchas cosas de maldiciones. Este sistema caído, mental, tiene muchas maldiciones, enfermedades, pesas. No lo recibas. Acepte, recibas y acepte lo que Cristo ha hecho por ti. Ahora, la genuina obediencia. Debemos de obedecer a la fe de que Jesucristo obedeció por nosotros. Gálatas 5:19, lo hemos visto. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, note algo, que porque un hombre desobedeció, muchos, todos, fueron constituidos por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores o desobedientes, rebeldes. Así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, fue el único que obedeció, los muchos serán constituidos justos, obedientes. Oiga bien, no se era pecador porque hacía obras de pecados o acciones de pecados o acciones pecaminosas. No, pecaba porque era pecador por la desobediencia de Adán. Nosotros, sin haber obedecido la ley, Cristo obedeció la ley por nosotros, por tanto, nosotros obedecemos eso. Somos muy obedientes. Decía mi abuela, ahí sí son obedientes cuando van a... Es que eso es lo que nos está enseñando la palabra, que las bendiciones son mías, pues voy a obedecer a lo que Dios ha dicho de mí y lo que me ha dado. La genuina obediencia en el nuevo pacto, dije que es un fruto de la fe. La gracia nos revela que la obediencia no requiere nuestra obediencia, sino la de Cristo. Tu bendición, tus bendiciones, tu salvación depende totalmente de la obediencia de Cristo y no de tu obediencia a la ley. Lo que tienes que obedecer es la fe. Y la fe dice, es tuyo. Vamos a ver más adelante que la fe es las manos con las que recibimos todo lo que Dios nos ha dado. No obedecemos para que suceda algo, sino que obedecemos en la obediencia de Cristo porque ya sucedió algo y nos fue dado por herencia y por regalo, por favor, por gracia. Eso es obediencia. Eso es obedecer. Ya dejemos la ley a un lado, ya dejemos las obras de la ley a un lado, ya dejemos las obras de la carne a un lado y empecemos a caminar en la obediencia de la fe. Si Dios dice que soy sano, y por su llaga yo he sido sanado, pues yo voy a caminar en esa sanidad, voy a ser obediente. Cristo obedeció los mandamientos, nosotros obedecemos su obra terminada. Ya lo hizo, ya hizo eso. Que había que obedecer para recibir una bendición, Cristo lo hizo, ya tengo la bendición. La obediencia del nuevo pacto no se basa en obedecer la ley. Romanos 4, 13 a 16, la NTV. Obviamente dice, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, o a sus descendientes,
no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Vamos a ver dos cosas aquí. Abraham tenía una promesa de Dios. Nosotros ya no tenemos una promesa de Dios, tenemos una realidad. En Cristo Jesús dice. Lo que era promesa ya fue hecho para nosotros. En Cristo Jesús. Nosotros tenemos las realidades del Padre en Cristo Jesús. Abraham tenía una relación correcta con Dios. Nosotros tenemos una relación correcta y mayormente una comunión como hijos de Dios. Note algo esto. Y Abraham, por la relación que tenía en fe, de que lo que Dios decía iba a suceder, y él obedeció esa fe. Ahorita vamos más adelante a ver eso. Nosotros tenemos una comunión perfecta con el Padre Celestial. Nadie puede romper eso. Se habla mucho de tener una relación con Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos una comunión con Dios. Tenemos algo en común. Comunión, el mismo interés. Tenemos algo en común. Hay gente que se quiere parecer a Moisés. Otros quieren parecerse a Elías por los señales, los milagros. Otros quieren parecerse a Eliseo. Pero nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. En Romanos capítulo 8, verso 29-30, dice que nosotros fuimos predestinados, santificados, para que caminemos a la imagen, no de Elías, no de Moisés, no de Pedro, no de Pablo, no de Timoteo, no de Bernabé, sino a la imagen de su Hijo amado, Jesucristo. Por tanto, esa comunión está en nosotros. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen, sigue diciendo Romanos, la ley, entonces la fe no hace falta. Porque el que camina en la ley no le hace falta la fe. La promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo. La ley siempre trae castigo para los que trataban de obedecerla. Ojo, trataban de obedecerla. Se esforzaban en obedecerla, pero no podían. Lo vimos en Santiago capítulo 2, verso 10. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Después entraremos ahí. Abraham, no había ley, porque Abraham vivió 500 años antes de que la ley se estableciese. Lo hizo por fe. Todo lo hizo por fe. En Hebreos 11 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir la promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedecer esa fe. ¿Quién es el Padre de todos los que creen? Voy rapidito porque tengo bastante material para que me alcance el tiempo. La gracia coloca correctamente la obediencia. No obedecemos para obtener, lo vimos. Obedecemos porque ya tenemos. Según Gálatas capítulo 3, obedeciendo a la verdad que algunos no lo obedecieron, vimos como aquellos israelitas no obedecieron. En Gálatas capítulo 3, verso del 1 al 5 dice de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe, por poner atención con fe.
¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace? Pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Entendamos esto. Vamos a entender el contexto. Que Pablo está hablando con una iglesia gentil que se le había predicado el Evangelio de la Gracia, que estaba siendo invadida por la enseñanza judaica. Oiga, gentiles. Si usted ve, los gentiles en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, los gentiles eran los que recibían los milagros. Y no solo en los Evangelios, en el Antiguo Testamento. Gentiles que recibían. ¿Por qué? Porque no había ley en ellos. Ellos creían apenas se les hablaba algo. Esta iglesia estaba bien, caminaba, por eso les dice, empezaron a caminar en el Espíritu, ahora en la carne. Significa que caminar en la carne no es lo que nos enseñaron. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, borrachera, hechicería y todo ese montón de cosas. Caminar en la carne es caminar en las obras de la ley, querer justificarnos, querer alcanzar las cosas, querer estar en Cristo Jesús, querer estar en el Padre, haciendo nuestro esfuerzo natural. Y no se puede. Esas obras no son de fe. Sí, yo sé que hay acciones de fe, eso lo estaremos estudiando más adelante, los domingos. Pero esas obras no son de fe, es su propia justicia. Por eso se gloriaban tanto ellos. Se vanagloriaban tanto ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre hablaban de su propia justicia. El mismo Job cayó en su propia justicia y entró en conflictos. Entendamos que Pablo está hablando con una iglesia que estaba siendo invadida por la enseñanza judaica, donde había que obedecer la ley para recibir al Espíritu Santo y los milagros. ¡Wow! Nos estaba diciendo el verso anterior. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El obedecer esa fe. Que te dijo, eres salvo, que la sangre de Cristo te lavó, que la sangre de Cristo te limpió y eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablaba con mi esposa acerca de este pasaje hace unas horas atrás y le decía cuánto nos enseñaron a nosotros que las cosas viejas pasaron, eran todas aquellas cosas inmorales que hicimos, todas las cosas malas que hicimos, pero ahí está hablando otra cosa. Ahí está hablando de la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La nueva criatura, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja. Las cosas nuevas vienen, ok, con la nueva criatura. La vieja criatura murió y pasó. Pero ellos les estaban diciendo, enseñando, ya habían recibido a Cristo, ya habían recibido la enseñanza acerca de lo que es que Cristo había sido crucificado por ellos, que por gracia, gratuitamente, Dios en su gran misericordia le dio la salvación solamente con creer en Jesucristo. ¿Cuántos obedecemos esa parte de creer en nuestro Señor Jesucristo y somos salvos? Nosotros. Porque algunos dicen, sí, es que la Biblia dice que somos salvos por creer. No. En Hechos 16:30 dice que Pablo le dice al carcelero que lo que necesita es creer
en Jesucristo para ser salvo. Esa es la obediencia. Creer en Jesucristo, somos salvos. Pues esta iglesia tenía este conflicto. Después estaremos viendo versículo por versículo toda esta carta hacia los Gálatas, que empezaron a entrar los de la ley y empezaron, como traían mezclado gracia y ley, entonces eran los apóstoles los que empezaron a enseñar. Lo vemos en el capítulo 2 con Pedro, que Pablo confronta a Pedro. Vemos que empiezan a enseñar que tienen que hacer esto, que tienen que circuncidarse para poder recibir el Espíritu Santo, que tiene que orar tantas horas para recibir al Espíritu Santo. Si no habla en otras lenguas, entonces no ha recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo les hace esta pregunta. ¿Lo hace aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Wow! Saber que en el momento que obedecimos a ese llamado de creer que nuestro Señor Jesucristo nos salvó, nos perdonó, nos liberó, nos sanó, nos prosperó, nos hizo una nueva criatura, que vivimos en el reino de la luz del Hijo amado, que somos justificados, que somos santificados. Vamos a obedecer ahí. Eso es lo que yo voy a creer. Cuando habla de insensatos, son faltos de un buen juicio o sabiduría. También dice: ¿quién os fascinó, los hechizó? Encantamiento. A la verdad, que es Cristo. Y vimos que la carne es obedecer a la ley. ¿Qué estás obedeciendo? ¿A la fe o a las obras o a la ley? ¿Qué estás obedeciendo? Mentalmente, ¿qué estás obedeciendo? Tengo que hacer esto para que suceda esto. No, hacemos esto porque sucedió ya esto. La fe son las manos vacías que reciben de las manos llenas de la gracia. Vamos a ver, cuando hablemos un poquito de fe que recibe, vamos a ver algunas cosas importantes. Que la fe mueve a Dios. No, la fe no mueve a Dios. Si algo mueve la fe es a nosotros. Ya Dios hizo. Es que la fe mueve la mano de Dios. No. La mano de Dios se movió ya en Cristo Jesús, enviando a su Hijo y dándonos todo. La fe es la que nos mueve a nosotros a obedecer. ¿Qué? Que recibamos lo que ya nos fue dado. La mayor manifestación de la gracia de Dios fue Dios hecho hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para nuestro bienestar. Buenas nuevas. Prediquemos las buenas nuevas. Prediquemos a Cristo y su obra terminada. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Démosle el valor que merece nuestro Señor Jesucristo. La obra que hizo. ¿Cómo lo hacemos? Creyéndole, obedeciendo a esa fe. ¿Qué es hacer? Otra vez, para ir entendiendo más. ¿Qué es obedecer a esa fe? Aceptar y recibir lo que Él hizo por mí. No pensar que tengo que hacer para aceptar o recibir de Dios, sino que mi Señor Jesucristo obedeció, como me decía una hermana: pastor, me guindo a su fe. Bueno, nos vamos a guindar a la obediencia de Cristo. Él obedeció por mí y por ti. Por tanto, mi única obediencia es obedecer lo que Él hizo. Creer lo que Él hizo. Eso es obediencia en la fe. Ahora, la fe, la obediencia, es una acción de fe. Hay acciones de
obras de la carne, acciones, y hay obras de la fe, que son acciones. La obediencia es la acción de fe, o sea, en lo que he creído que ya he recibido. No que voy a recibir, no que voy a recibir, sino lo que ya he recibido. A ver, vamos en Hebreos capítulo 11, verso 8, dice. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, un pagano. Abraham era un pagano y Dios lo llama. Siendo llamado, obedeció, vamos otra vez, por la fe Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Note algo, por fe, él accionó. Que ese es algo que vamos a estar viendo más adelante. Y disculpen si estoy paso todo el tiempo más adelante, es que tanto que tenemos que aprender y enseñar. Y es acerca de que mucha gente cree que la fe no tienen acción. Entonces te verá que muchas personas están, yo estoy creyendo, pero tu acción de fe, tu obediencia, tu acción de fe. Este hombre creyó cuando Dios le prometió que iba a heredar un lugar. Él salió, él no lo veía con sus ojos. Eso es una de las partes de obediencia, wow. Una de las partes de obediencia. No, yo no voy a obedecer lo que dice, lo que está alrededor mío. No, yo voy a obedecer lo que Dios dijo. No. Que el doctor dijo y dio este diagnóstico que tengo esto. Bueno, está bien, pero yo voy a obedecer lo que Dios dijo. Que por la llaga de Cristo yo soy sanado. Una acción. Y no voy a andar presentándome como un enfermo. Me voy a presentar como una persona sana. Y así con todos los demás, con todas las cosas siguientes. La fe no es estática. La fe es un verbo, es una acción. La obediencia en el nuevo pacto es una acción según en lo que crees. Es una acción de obediencia según en lo que crees. Note, pastor, pero se vuelve a repetir, vuelve a decir lo mismo, aunque de otra manera. Bueno, yo siempre le he dicho a la iglesia, les presento algo, a veces se lo presento como arroz y frijoles, para los que, aquí los costarricenses los ticos, arroz y frijoles, pues eso lo presento otra vez, que lo mismo, las mismas, los mismos elementos, arroz y frijoles, y le decimos gallo pinto, arroz y frijoles, y ya con un poquito de otros elementos, ya lo que le decimos caribeño, rice and beans, pero tiene los mismos elementos. Eso es lo que estoy en este momento. Se lo presento de una manera, se lo presento de otra manera, se lo presento de otra manera, pero los mismos elementos, la misma sustancia está ahí. Hablamos de fe, hablamos de obediencia, decimos que debemos de obedecer la fe, que la fe es obediencia, la obediencia es fe. En el nuevo pacto, la obediencia en el nuevo pacto es fe. Dice que las acciones que tenemos, personas que creen, estamos en gracia, ya no hay que orar. Me han escuchado decir eso. Yo nunca he enseñado que no hay que orar. Que hay que corregir algunas cosas de la oración que hacemos, sí. De que hay una oración en el antiguo pacto y una oración en el nuevo pacto, sí. Pero que no hay que orar, no. Eso es una acción de fe. Ahorita vamos a ver algo. A ver, de una vez. Estudiamos. Todos aquellos que hemos estudiado, creo que todos. ¿Por qué estudiamos? Porque creemos que seremos profesionales. Creemos que vamos a alcanzar lo que estamos estudiando. Creemos, y no solamente me creo, porque yo escucho hermanos que dicen, yo creo que yo soy
enfermero, abogado, doctor. Ok. Ya crees. Aleluya. Qué bien, gloria al Señor. ¿Dónde está la obediencia a esa creencia? Si nunca comienzas a estudiar. Yo creo. Y ahí te ve mucha gente que dice, yo creo. Está bien, perfecto. Tú crees. ¿Dónde está la obediencia a lo que tú estás creyendo? A esa fe. Muchas personas quieren ser profesionales, pero nunca comienzan a estudiar. Y usted verá que se va el tiempo, y quedó que sí creía que tenía la capacidad y la sabiduría de Dios para estudiar, pero nunca comenzó. ¿Cuántas veces has querido renunciar porque fallaste un examen? O porque no entiendes la materia, o porque has intentado levantar un negocio, una empresa, y no ha resultado, pero hay algo que te inspira, hay algo que te impulsa. Es que sabes, porque sabes que eso que desea es tuyo, y te lleva a obedecer eso. Hablaba con la instructora de gimnasio. Estábamos hablando porque la mandaron a hacer un curso, primeros auxilios psicológicos. Estábamos hablando. Y yo le decía, ella es administradora de empresa, ella tiene como 4 carreras. Y le decía, profe, ¿usted nunca le ha dado deseo de renunciar cuando está estudiando? Porque algo no lo entiendes o porque no te salió bien. Sí, hermano, sí. Y gozamos porque yo le decía, gracias a Dios, yo hace un mes me gradué en lo que es primeros auxilios en psicología. Y yo le decía, yo ya a la mitad, yo le dije a mi esposa, ya no estudio más, ya no quiero más. Pero yo deseaba alcanzar y terminar, porque sabía, cierto, un título, cierto, una carrera, cierto, pero lo que tenía más en mi espíritu era, quiero conocer más, entender más al ser humano para ayudarles como seres humanos y espiritualmente, y aplicarles a ellos lo espiritual. Y un día que ya estaba estudiando en la mañana y no entendía nada, no me movía nada, y yo ya desanimado, y un momento a otro el Espíritu me habla, me dice, ¿estás obedeciendo a la fe? ¿Cómo? ¿No es tu deseo tener ese conocimiento? ¿No es tu deseo prepararte para ayudar a las personas? ¿No es tu deseo tener ese título? ¿No es tu deseo? Sí, pues obedece la fe. La fe es la acción. Estudia, que se va a manifestar. El espíritu y la fe no es estática. Conforme tú te vas moviendo, usted va viendo que va saliendo las cosas. Y volví a tomar ánimo y empecé a estudiar hasta que presenté hace un mes el proyecto final. Lo aprobé todo, y gracias al Señor. Ahora estoy en un reposo porque quiero entrar en otro. Incluso me mandaron, la universidad me mandó una invitación para que estudiara un curso ahí, parte de lo que es de psicología, y wow,
Todavía estoy reposando. Apenas. Pero es mi deseo. Ver una iglesia, tener una iglesia. ¡Wow! Mi deseo de que esta palabra llegue donde ustedes. Obedezco esa fe. Obedezco mi llamado. Pero por fe. No es aquella angustia. Sí, hay momentos que agotado. Hay momentos de que digo, bueno, parece como que no está funcionando. Pero no es lo que yo veo. Es lo que estoy obedeciendo a la fe. Esa fe me hace accionar a eso. Un apóstol decía, y le llamaba a la perseverancia, la divina terquedad espiritual. O terquedad espiritual. ¿Qué es eso? Terquedad espiritual, perseverancia o paciencia. No es quedarnos ahí aguantando y soportando, perdóneme la expresión, palo, azote, dice la Biblia. No. Perseverancia, terquedad espiritual, paciencia, es mantenerse actuando, haciendo correctamente lo que tengo que hacer en fe. Yo tengo que prepararme para traerles este mensaje a ustedes. Estoy actuando en fe. Porque creo que esta palabra les va a traer grandes bendiciones. A ver, dice, que me canse el tiempo. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Cuando nosotros estamos obedeciendo a la fe, estamos enfocados en esa visión, en esa meta. Todo lo que ha sucedido, lo que no ha sucedido, lo que me ha golpeado, lo que no me ha golpeado, queda atrás. Porque mi visión, mi enfoque, mi fe, mi obediencia está en Cristo Jesús. Y prosigo a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, tengo todo por basura. Lo tengo por basura. Prosigo a tener el supremo llamamiento, ese premio del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Qué es obediencia en fe? Es esa inspiración de adentro. No es una obligación. No es un sacrificio, sino esa inspiración con entendimiento. Esa motivación. De actuar. De hacer lo que tengo que hacer. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuál peso? La autocondenación. La autocondenación es un peso. La acusación es un peso. Es que me puse a hacer algo y creí que era la obediencia a la fe, pero no era y entonces fallé. Quita eso, hazlo a un lado, tíralo al tarro a la basura, como decimos nosotros, entierre eso y prosiga hacia adelante. Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos... todo ese sistema. Y corramos con paciencia, corramos con perseverancia, eso es obediencia en fe. Aquel que corre es que quiere llegar. Aquí nos dice ahora, con paciencia, con perseverancia. ¿Cuántas personas hemos visto que empiezan con mucho brío? Pero por el desánimo, por las cosas, porque no tienen una palabra de motivación, no tienen una palabra que lo inspire, no tienen una palabra de las buenas nuevas de Cristo.
obedecen todo lo contrario. Empiezan a poner la fe en todo lo contrario, en lo negativo. Pero cuando hay una palabra que lo motiva, corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Y viene verso 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga cuando estás obedeciendo a la fe. Cuando delante de ti está aquel gran deseo y sabes que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado ese éxito, nos ha dado ya ese triunfo, nos ha hecho más que vencedores, nos ha hecho más que prósperos, nos ha hecho sanos, nos ha hecho triunfadores. Sabemos, por tanto, eso, obedezco a eso, camino así. Como decía mi pastor, estoy en el bus correcto de los triunfadores. Que pasan cosas, fallan cosas y todo, pero voy hacia adelante. Decía un apóstol que yo tenía, soy como un tractor, me llevo todo lo que esté por delante que no sirve. Ya deja de obedecer a la angustia, a los problemas, a las circunstancias negativas, a lo que dicen. Deja ya la queja y empiece a obedecer la fe de Dios. La fe de Dios habla, llama las cosas que no son como si fuesen. En el momento que tú estás llamando las cosas que no son como si fuesen, estás obedeciendo a la fe. Estás obedeciendo a la fe. Estás orando, estás obedeciendo. ¿Por qué estás orando? A ver si funciona, a ver si pego, a ver si pegas, a ver si por casualidad, si tengo suerte. Aquí no es de suerte. Estás orando y estás aprendiendo a orar correctamente. ¿Sabes por qué? Porque sabe que Dios te dio algo y tú lo deseas, porque Dios mismo lo puso en tu corazón, ese deseo. Por tanto, hacia adelante, camine, avanza, corra con paciencia. Dios te puso adelante, que por su llaga tú eres sano. Hacia adelante, siga. Lo que está diciendo el dictamen médicos, déjalo ahí, está bien. Ellos ven científicamente, naturalmente. Tú, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el que te ha sanado, el que te ha prosperado, Él es tu fuente. Él es tu fuente. Él es tu fuente. Camina, ora creyendo. De gracias a Dios. Sí, eso es fe. Gracias porque tú me lo diste, Señor. Sé bien que se presentó esta situación, no la esperaba, pero sé bien que tú me has sacado de esta situación y salgo totalmente libre de esta situación. Eso es fe. Eso es obedecer a la fe. La fe habla. Y eso lo veremos más adelante. La fe habla, la fe de Dios habla. Dios se encontró en el principio, me ha escuchado varias veces decirlo, Dios en el principio se encontró con la tierra que estaba desordenada, en tinieblas, un vacío. No se detuvo. Habló fe, obedeció a la fe, su propia fe. Y dijo, sea la luz. Y empezó a ordenar todas las cosas por la palabra. Espero que hoy, creo firmemente, tengo la convicción que esta palabra ha levantado tu ánimo, tu actitud. Y has dicho, tiene razón,
Dios me lo dio, si me lo presentó, si lo he visto, voy a manifestarlo. Voy hacia Él. Voy a manifestar lo que Dios me ha dado a través de Cristo Jesús. Por tanto, yo sé bien que estos días van a suceder gloriosos, maravillosos milagros que usted no se imaginaba, o que estabas orando por ellos y estabas orando y creíste o pensaste que ya no iba a suceder. Te equivocaste. Está en este momento Dios trabajando en los últimos retoques para manifestar ese glorioso milagro. Amados hermanos, que la bendición se manifieste cada momento en su vida. Que le vayan desarrollándose en lo que es el conocimiento de Cristo Jesús y de todo lo que Dios nos ha dado. Bendecidos.